Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta tarde. Un abrazo en el Señor a la distancia, un abrazo fraternal, esperando y deseando que se encuentren bien de salud y prosperando. También esperando que tengan fe en el Señor, linda comunión con Dios. Y agradecidos estamos acá en Puerto Montt porque Dios nos ha guardado. Saludamos a todos nuestros hermanos de los campos, los que van a ver más tarde esta reflexión. En esta tarde tenemos una reflexión de su palabra. Todos los días hemos traído una enseñanza, un estudio. Hoy traemos una reflexión de su palabra para compartir junto a ustedes en sus hogares. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que busca de la presencia del Señor. Dios le bendiga a aquellos que pasando sintonizan o se conectan. Dios les bendiga. Amados, quiero compartir en esta tarde la palabra del Señor. Decíamos el día miércoles que posiblemente hoy día íbamos a estar sin cuarentena. No ha pasado así, seguimos en cuarentena en Puerto Montt, pero gracias a Dios porque Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha ayudado nuestro Dios y seguirá estando con nosotros, porque si aún no fuera así, si no nos proveyera, quizás no quedáramos sin nada, quizás no tuviéramos nada, igual seguiríamos alabando al Señor porque Él es dueño de todas las cosas y a Él le debemos todo. Quiero invitarlo a abrir la gloriosa palabra del Señor en esta tarde. En el libro del profeta Amós, capítulo 7, verso 7. Ahí vamos a tener una enseñanza bíblica en esta tarde. La plomada del albañil, la plomada de Dios. Vamos a compartir en esta tarde esta enseñanza bíblica, esta profecía del profeta Amós, uno de los profetas menores. Es que le invitamos a compartir, a escuchar la gloriosa palabra del Señor. ¿Y qué consejo tiene para nosotros en esta tarde el Señor? Cada día tiene un consejo y hoy día es la plomada del albañil. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos lectura a su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Maravilloso Dios del cielo, en esta tarde, Señor, es tu palabra, esta plomada, Señor, esta regla de conducta, tu palabra que es recta, que es pura y es santa. Señor, nos ha sido designado como siervos tuyos a pregonar tu palabra, y se nos ha dado el mandato, Dios mío, que lo hagamos con verdad, Señor, recordando tu palabra, haciendo recuerdo, trayendo a la memoria tu palabra. Concédeme gracia en esta tarde para poder compartir esta gloriosa palabra, tu pan, tu palabra, tu alimento. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que mirarán esta grabación por estos medios. A donde llegue tu palabra pueda correr como río, impartir bendición, golpear como aquel martillo, Dios mío, la piedra hasta quebrantarla, como aquella espada, Señor, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Señor, es tu palabra la que predicaremos bajo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el título que decíamos que le vamos a colocar a esta reflexión en esta tarde se llama La plomada del albañil. La plomada de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. El ministerio de Amós, el centro del ministerio de Amós fue llevar la palabra del Señor, lo que Dios le daba, lo que Dios le instruía, lo que Dios le decía. Amós era la voz de Dios hablando al pueblo de Israel. Fue un instrumento de Dios, Amós, en los tiempos de Israel. En un momento que la nación entera estaba en la cumbre de la prosperidad, de la abundancia, de la expansión territorial. Estaba bendecido Israel en paz política, en prosperidad nacional. Estaba bendecido Israel. Dios envía, aleluya. Quizás por fuera se veía una ciudad bendecida, una nación bendecida, pero por dentro la nación entera se había corrompido, se había podrido, se había, como es la palabra, los sacerdotes se habían corrompido, habían hecho alianzas con el mundo, el que estaba encargado de llevar la palabra había cambiado, se había enchuecado el pueblo, se había torcido el camino, se habían salido de la vereda, del camino. Alabado, sus caminos eran torcidos, no eran rectos delante del Señor. Su muro estaba chueco. Alabado sea el nombre del Señor. Pero económicamente estaban bendecidos Israel. Estaba en paz políticamente, pero por dentro había una corrupción, había un engaño invisible para el ojo humano, pero para Dios nada se le pasa por alto. Amados, ciertamente cuando leemos la historia de Amós, de este profeta menor, y cuando vemos que Amós era catalogado como pastor de ovejas, de un rebaño, y indica el texto que Amós era un pastor, pero no un pastor contratado, no un pastor pagado, era un pastor propietario de varios rebaños de ovejas, era dueño de las ovejas. En aquel entonces se contrataban a los pastores para cuidar el rebaño, y cuando leemos en el capítulo 7, verso 7, él dice que no es profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, era humilde, un hombre campesino, un hombre quizás sin letra, un hombre, pero era dueño de un rebaño, cuidaba las ovejas. Dice la historia que Amós también recoge higos silvestres. En el sicómoro produce miles de higos silvestres muy parecidos a los comunes, pero pequeños y no tan buenos como aquellos higos. Antes de que madurase se complementaba. ¿Sabe? Los pastores tenían que llevar sus rebaños. Estos árboles crecían abundantemente en el oeste de Judá, los sicómoros. En el oasis de Jericó, en la baja de Galilea. Entonces los pastores tenían que llevar sus rebaños a una de estas regiones al final del verano. Después que los pastos del desierto se secaban, los pastores llevaban los rebaños a Galilea, cerca al oasis de Jericó. Entonces, como era tiempo de higos, los terratenientes dejarían pastar en sus tierras a cambio de la mano de obra de los pastores. Un pastor podía vigilar a sus animales sentado en las grandes ramas de un sicómoro, cosechando higos, frutos silvestres, frutos. Así pues, Amós no era un hombre rico, pues estos contrataban pastores para que cuidasen sus rebaños, los hombres ricos. Mas Amós él mismo cuidaba sus rebaños y cosechaba higos en el tiempo de los higos. Para que usted se entienda, amado, que Amós no tenía descendencia de sacerdote, no tenía de dónde salir profeta. En aquel entonces habían escuelas de profetas, mas él no salió de una escuela de profeta.
este varón humilde, de bajos recursos, sabe que este hombre no era capaz de contratar un pastor. Él mismo cuidaba sus rebaños. Dios de allá atrás del rebaño, Dios de atrás de las ovejas, del sicómoro donde cosechaba higos, de allí lo llamó el Señor. Cuando vemos que Dios llama a quien quiere, mientras que los sacerdotes se habían corrompido, mientras que el sacerdote Amasías, que estaba encargado de llevar la ley, de transmitir la palabra de Dios, se había congraciado con el rey, había entrado en amistad con el rey, y la palabra de Dios flaqueaba, estaba torcida, acomodada en aquel entonces. Entonces Dios manda a este varón del campo, un hombre quizá de poca letra, y Dios empieza a hablar por medio de Amós a Israel. Entonces la primera profecía le dice: Dios rugirá desde Sión y dará su voz a Jerusalén, y en los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Allí, así ha dicho Jehová, alabado sea el nombre del Señor, por 3 pecados de Damasco, por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Él le mostraba el pecado, le mostraba lo que había hecho Jeroboam, lo que había hecho Amasías, y le empezó a traer la palabra. Su primera profecía fue de juicio. Su segunda profecía dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, de Israel, por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, decía él, al pobre por un par de zapatos. Se pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo monte. Cuando Dios empieza a hablar por medio de este profeta, empezó a incomodar al pueblo de Israel, empezó a incomodar al rey. La palabra de aquel profeta, de aquel campesino, de aquel pastor, de aquel que cosechaba higos, empezó a traer, amado, una palabra que confrontaba. Usted sabe, amado, el rey entonces llamó al sacerdote Amasías en Betel, y envió a decir Jeroboam, alabado al rey Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir estas palabras. Ese profeta que está profetizando está hablando mal del rey. No puede pasar esto a Amasías. Entonces el sacerdote le dijo: la tierra no puede sufrir esas palabras. Mira lo que me dice. Y dice hablar en el nombre de Jehová. Entonces Amós, así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, decía él. Jeroboam será cautivo. Alabado sea el nombre del, será llevado a la tierra en cautiverio. Entonces Amasías, el sacerdote que estaba congraciado con el rey, que había cambiado la palabra, llamó a Amós. Entonces Amasías dijo a Amós, vidente, le dice: profeta, vete a tu tierra, vete a la tierra de Judá, come allá tu pan, profetiza ya, aquí no eres bienvenido. No profetizas más en Belén, porque es santuario del rey, es capital del reino. Mire, un sacerdote diciéndole a aquel enviado por Dios: no me hables más, tus palabras son gravosas, no ves que incomodan al rey. Entonces, amados, cuando yo leo esta historia, veo a un profeta que no se congracea con el rey, que no se congracea con el sacerdote de ese entonces, sino con la casta de profeta. Este hombre no le importa, no tiene mucho que perder, porque no tiene nada, quizás no tiene mucho que perder,
no tiene una reputación que cuidar. Era un hombre que Dios recogió, es un hombre que Dios escogió, que Él mismo levantó. Y este hombre no se quedará callado. Este hombre anunciará y dirá lo que Dios coloque en sus labios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando leo esta historia veo, alabado sea el nombre, que Dios envía a este varón, a gente que se había extraviado gravemente del camino. Por más de 150 años, el norte del reino el reino del norte había adorado con sus propias reglas, su propia manera. El pueblo estaba adorando a Dios, sirviendo a Dios a su propia manera. Ciertamente aún comenzaban a adorar a dioses ajenos. Entonces Amós fue enviado para revelar su pecado. Dios, con todo su corazón, sabe que le decía el juicio que iba a venir. No se olvide, amado, cuando leemos esta palabra, Dios le advirtió a ellos que debían de regresar al camino, que debían volver de todo su corazón a Dios. Le estaba diciendo, porque venía juicio, porque venía destrucción, porque estaba chueco su camino. Entonces Dios, por medio de este hombre, usa una plomada de albañil para mostrar a la gente de Israel que fue fiel por algún tiempo. Dios en su palabra, cuando usted lee, amados, cuando leemos, amados, sabe, cuando leemos la palabra del Señor y vemos que Dios al pueblo de Israel le puso ordenanza, le puso precepto, le dio las tablas de la ley, y a Josué le dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quería formar un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo que no se torciera, un pueblo bendecido. Los introdujo en la tierra donde fluía leche y miel, pero el pueblo se había torcido su camino, había torcido. La única regla que tenían era la palabra, la ley de Dios, dictada en el monte Sinaí por el mismo dedo de Dios, escritas en las tablas, aleluya, de piedra, por el mismo dedo de Dios entregada a Moisés. Pero el pueblo se había olvidado, se había corrompido, se habían desviado del camino. Entonces llegó el día, alabado, que Dios puso plomada. Alabado sea el nombre del Señor. Una plomada es una cuerda. Una plomada es una cuerda que une un extremo, tiene un peso de plomo que pesa abajo, bien pesado, y debido a la fuerza de gravedad hace una línea recta. Alabado, lo usan los albañiles para medir los muros. Sirve como referencia la plomada cuando se construye un muro, una pared, un edificio, para asegurarnos que esté recto, esté derecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando usted va edificando, esa pared tiene que estar a plomo, tiene que estar derecho. Cada carpintero, cada albañil, esa es la medida. Han pasado miles de años y esta medida, la plomada la usa un albañil, la usa un carpintero, un maestro. Siempre que hace una casa, toma esta medida, la coloca y da una línea recta. Alabado, que es 100% segura que va a marcar un muro recto. Si no estuviera por miles de años, la plomada ha sido usada para la construcción como una guía. Alabado sea el nombre del Señor. Es un instrumento utilizado en albañilería para verificar si una pared está derecha. Una pared que no está derecha, a la larga se derrumbará, se caerá. Alabado. Entonces, muy importante la medida de albañil. Construir una pared parece fácil. Usted pone un ladrillo, pone otro ladrillo y se lo hace al ojo. Cuando va más o menos la mitad se le va a ir enchuecando y usted va a parecer que ese muro va derecho. Pero usted le coloca la plomada y dirá: está derecho, está chueco, está recto.
Entonces, amado, sirve una línea de referencia que no falla. Alabado, para cuadrar una puerta el maestro coloca una medida que se llama la plomada. Es recta la plomada. Cada maestro, cuando uno va a colocar una puerta, coloca allí para que abre bien, cierre bien y no esté descuadrada aquella puerta, coloca esa medida, la plomada. Pero sabe, y casi es imposible determinar cuando la pared está recta. Usted no puede decir esta pared está recta, pero coloca la plomada y le va a reflejar si esa pared está recta o está chueca. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿sabe usted que la palabra de Dios es la plomada que nos ayuda a nosotros a estar conscientes de la forma en que construimos nuestra vida? Llegó el día. Israel había caminado, había andado. Primero empezó a edificar Israel al pie de la letra. Como Dios le había mandado, empezaron a caminar. Y él dijo, guárdate, que cuando adentre a la tierra que fluye leche y miel, casas que no edificaste, viñas que no plantaste, cercos que no edificaste, pozos que no cavaste, guárdate olvidarte de tu Dios, porque va a llegar el día que yo te voy a pasar plomada, yo voy a ver cómo estás construyendo. Y llegó aquel día, envió un simple pastor. Dios es experto de sacar cuando los príncipes, cuando los profetas, cuando los pastores, cuando los sacerdotes se corrompen, cuando cambian la verdad, cuando tuercen la palabra. Dios se encarga de levantar a simples hombres que no tienen renombre, humildes. Trajo hombres del vulgo, trajo hombres de pastores, levantó un rey detrás del rebaño, llamó a un profeta que no era hijo de profeta, sino que era un simple pastor de ovejas, recolector de higos, lo sacó de allá. Pero algo hace Dios, coloca su palabra en su boca. Cuando Dios llama, no le importa que haya sido un borracho, Dios lo transforma y lo cambia. No importa que no tenga estudio, quizás sin estudio, Dios lo saca de allá y lo levanta. Porque Dios lo único que quiere es que el hombre tiemble a su palabra, que sea temeroso, que sea humilde y tiemble a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es experto de sacar lo que no es, de escoger de lo vil del mundo, de lo menospreciado, aleluya, de lo que no sirve. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para avergonzar los sabios. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, y Dios escogió a este simple pastor. Y este pastor trajo una palabra. Este simple pastor de ovejas, profeta de Dios, cuando se paraba a predicar, las piernas de aquel rey temblaban, las piernas de aquellos sacerdotes temblaban. Le decían, vete a profetizar a tu tierra, vete de aquí, ve a comer tu pan allá. Y él decía, yo no estoy aquí por mi propia cuenta, yo no soy hijo de profeta, no, solamente soy un pastor, pero tengo el llamado. Dios me llamó detrás del rebaño, detrás de allá me llamó Dios y puso su palabra en mi boca. Ahora oye, oh rey, lo que yo te diré, le decía. Jehová me ha mostrado que tiene una medida, tiene una plomada en su mano y va a medir el muro que está construyendo Israel. Puso plomada. La plomada dirá si Israel está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal. ¿Cómo va su construcción? ¿Cómo van edificando? Y parecer el muro que comenzaron bien iba chueco, iba torcido, iba a caer. Israel, Dios quería que sea una nación recta, diferente a los otros pueblos. Pero Dios le puso, llegó el día de la prueba, llegó el día que Dios va a probar la edificación. Y llegó aquel día que Dios probó aquella nación y le mostró la medida, la balanza. La medida que tenemos nosotros, la medida de un albañil, quizás puede variar, pero la medida como Dios ve las cosas no varía. Dios, su medida que tiene es perfecta, es recto nuestro Dios.
Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fuego consumidor, Dios es juicio, Dios es amor. Llegó aquel día de aquel juez justo, colocó aquella medida. Y si usted me va a decir no, amados, yo le puedo decir que Dios es arquitecto. Alabado sea el nombre del Señor. Él es experto en construcciones, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, así como midió al pueblo de Israel, así como Dios le puso plomada a Israel, Dios te pone plomada a ti en esta tarde. En este día, a la hora que escuche este mensaje, llegará el día. Quizás tu vida ha sido de abundancia, quizás tu vida ha sido de relajo. Empezaste bien en el evangelio, caminando bien, pero te torciste, te enchuecaste, retrocediste, te acobardaste y empezaste a hacer las cosas como te dictaba tu corazón, como te dictaba tu mente, como te dictaba el deseo de tu corazón. Y Dios te dejó, te habló por la palabra, te enseñó el consejo, mas no quisiste oír la voz de Dios, tal como Jeroboam. Cuando escuchabas al pastor hablarte, le cerrabas tus oídos. Cuando enviaba la palabra, le decías no. Pero llegará el día, y llegó el día que Dios te colocará plomada para rectificar cómo va tu construcción, cómo estás edificando tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? La plomada sirve ¿para qué? Para quitar los muros antiguos, para derribar los muros falsos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Puede parecer el hombre que va construyendo muy bien, pero va construyendo chueco, y Dios te va a colocar plomada. La palabra de Dios sirve como el instrumento que no tiene variación. La palabra del Señor dice en el libro, alabado sea el nombre del Señor, examinaos, alabado sea el nombre del Señor. Ahí dice su palabra, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probad vosotros mismos. O sea, cuando tú empieces a edificar tu casa, tu vida espiritual, examinémonos, probémonos, porque llegará el día que Dios probará cómo va tu construcción. Dios coloca plomada para derribar los muros torcidos. Dios edifica en la verdad recta. Dios es recto y no le gustan las cosas chuecas. Alabado, Dios edifica la santidad, la pureza. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor. Nosotros deberíamos construir nuestra casa bajo la guianza del Espíritu Santo del Señor. Algunos creyentes están construyendo muros, pero están torcidos, están chuecos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin son caminos de muerte. Yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu muro? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿Cuánto le estás dando a Dios? ¿Todo tu corazón? ¿La mitad? ¿O estás dejando ese primer amor que tenías, lo dejaste atrás? Dios hoy día te está haciendo una reflexión. ¿Cómo vas caminando? ¿Ya te olvidaste del Señor? ¿Ya le dejaste? Dios te colocará plomada. Llegará el día que te probará tu fe, probará cuánto amas de verdad a Dios. Es importante construir muros. Nehemías lo primero que hizo, construyó muros. Alabado, cuando un creyente disfruta de la abundancia, disfruta de la bendición de Dios, tiende a olvidarse del Señor, tiende a no ver la necesidad, queda ciego. Parece que el dinero, la abundancia, a muchos le ha dado un destello y los ha dejado ciegos. Alabado sea el nombre. A muchos la bendición les ha hecho mal y se han olvidado del Señor, y se han olvidado que alaban un Dios vivo, y se han olvidado que antes amaban a Dios con todo el corazón. Antes, cuando tú no tenías nada, ¿te acuerdas cómo amabas a Dios? Eras capaz de no faltar ningún culto.
Eras capaz de madrugar a orar en largas horas, vigilias de oración. Eras capaz de abstenerte de alimento por agradecer, por agradar a Dios. Hoy en la abundancia nos hemos olvidado. Y no pareciera que vamos construyendo para ocupar el tiempo, para que no digan que le hemos dejado, para aparentar. Hay mucho cristiano que está edificando muros de apariencia, muchos muros de vanagloria, muchos muros de apariencia de piedad, pero Dios va a colocar la plomada. Mejor que te examines hoy y no llegues al final y Él coloque plomada y tu vida esté chueca. Es tiempo de arreglarse con Dios, es tiempo de arreglarse en comunión con Dios. Oh, algunos que confían en su propia fuerza. Otros tienden a olvidarse de Dios. Otros no ven la necesidad del prójimo porque su vista está preocupada en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales. Amado, no estarás chueco construyendo. Tu muro, ¿cómo está? Ten temor un momento, que la medida del Señor no varía. Es tú que tienes que enderezarse. Algunos que acomodan la palabra para que la palabra le acomode y no se acomodan ellos a la palabra. Hay muchos que están acomodando la palabra para llevar una vida, aleluya, una vida desenfrenada, una vida libertina, una vida de libertinaje, una vida apartada de Dios, pero acomodan la palabra y son capaces de casarse de nuevo, son capaces de dejar su esposa, son capaces de engañar su esposa, son capaces de airarse, son capaces de eso. Total, yo acomodo la palabra. Eres tú quien tiene que acomodarse a la palabra del Señor de esta manera. Amado, estaba Israel igual, tenía logro, vivían en prosperidad, vivían en palacios, pero se puso la ciudad egoísta, despreciaba a los pobres, no querían que Dios les hablara, y menos por un pastor de ovejas, no porque era la ciudad del rey. Ellos creían que estaban bien. No importa quién te hable. Yo no tengo descendencia, mi familia ninguno fue pastor. Yo no sé por qué a mí me llamó el Señor. Mi familia ninguno pastor, pero Dios me llamó. Pero tengo que transmitir, al igual que Amós, esta palabra. Y aunque estamos en pandemia, aunque estamos en cuarentena, amado, esta palabra igual tiene que ser predicada. Y si tu camino está chueco y si te ha ido también, ten cuidado, que ese palacio, que esa construcción, que ese bienestar, en un momento Dios te lo puede quitar y te puede dejar en la calle. Mira que la casa con un fósforo se quema y quedas sin nada. Mira que ese vehículo que tú tienes con un accidente no quedas nada. Y lo que eras tú, si no le das la gloria al Señor, ten cuidado que Dios pone plomada y mirará que el muro que has construido y dirá, está chueco. No sirve, hay que echarlo abajo. Y que te diga, échalo abajo y empieza a construir de nuevo. Es capaz. Hay muchos que no le dan la gloria a Dios, ni le dan alabanza, se olvidan, se ponen soberbios, vanagloriosos, no obedecen ni al pastor ni a la palabra, nada. Y Dios tiene que echarle abajo el muro. Y en un hospital recién abren sus ojos y decían, gracias Señor, pero mejor que te toque aquí, antes que en el infierno. Allá no se pueden enderezar los muros. Hoy, si Dios te está probando y está echando abajo tu muro, dale gloria a Dios, porque es mejor ahora empezar a construir y hacer las cosas bien antes que sea demasiado tarde. Cada día Dios ha colocado plomada, cada día te habla, cada día te dice, endereza tu camino, hijo, vuélvete en comunión. La palabra de Dios enchueca, endereza los chuecos. La palabra de Dios nos guía para vivir rectamente. La palabra de Dios nos advierte cuando estamos mal. El que no quiere que nos descarriemos del camino,
es la palabra del Señor. Amados, Dios quiere que nuestro muro esté recto, nuestra construcción vaya bien. Él tiene la balanza en su mano. No vienen días mejores a nuestra nación, una nación que ha sido bendecida, una nación que ha sido acomodada. Muchas iglesias se han acomodado a vivir plácidamente, a cambiar la palabra, pero llegarán días que Dios ha mirado la abundancia y lo torcido de aquel muro que está construyendo la nación de Chile, donde las puertas le han cerrado el evangelio, donde los colegios quieren sacar la palabra del Señor, donde el gobierno no quiere que ni se nombre Dios. Y muchas iglesias hacen lo que quieren, muchos hijos de Dios hacen lo que quieren, pero siguen siendo hijos de Dios. Dicen, yo sigo yéndome para el cielo. Llegó Dios, colocó plomada y muchos muros van a caer, muchos van a llorar, pero es tiempo de volverse en comunión con Dios. Amado, esta es la palabra del Señor. Dios tiene esa plomada de albañil, pero la plomada de Él rectificará. ¿Acaso tu muro está correcto? Es tiempo de hacer las cosas bien. Vamos a orar al Señor. Antes, alabado sea el nombre del Señor, vamos a saludar a nuestros hermanos. Gracias le doy a Dios por esta palabra que Dios nos entregó en esta mañana. Amados, hagamos las cosas bien. Busquemos a Dios de verdad. No le dejemos. No nos soltemos de su mano por ningún motivo. Y el día domingo vamos a compartir una vez más la gloriosa palabra del Señor. Maravilloso Dios del cielo, en esta hora, Dios mío, es tan real tu presencia como el aire que respiramos. Es tan real tu presencia, Dios mío, en nuestra vida, que te hace sentir, Señor. Gracias te doy, oh Dios, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío. Si hay alguno por este medio que se ha vuelto a ti, levántalo, te pido, Señor. Aquellos que han confesado que sus muros están chuecos, que se han desviado, que ya no son los mismos y se humillan, levántalos para gloria de tu nombre. Señor, te pido por mi hermana Misolini, Señor, que ha pedido la oración por su vida. Está torcido su camino. Oh Señor, escúchale su clamor. Bendícela por reconocer, Dios mío, que está su caminar chueco, pero tú lo puedes enderezar. Te pido alabados por la familia, Dios mío. Alabado por la madre de mi hermano Rodrigo. A la distancia, Dios mío, extiende tu mano de poder y sánala para gloria de tu nombre. Para ti no hay cosa imposible. Te pido, Dios mío, mira, Señor, por mi hermana. Alabado sea el nombre del Señor. Por mi hermana que ha pedido la oración, mi hermana Nancy, Señor, su cuñado se ha quebrado un tobillo, Señor, míralo, Dios del cielo, extiende tu mano de poder, oh Dios mío, y obra su recuperación sea satisfactoria. Dios mío, te pido en forma especial por mi sobrino, mi hermano Ever, que hoy día fue internado en el hospital. Señor, ayúdale, Dios mío, y extiende tu mano allí donde está Ever, Señor, y ayúdale para gloria de tu nombre. Señor, gracias en esta hora por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Lo dejamos todo en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, que la paz del Señor sea sobre sus hogares. Dios le bendiga. Nos despedimos y un abrazo fraternal será hasta el domingo. Le invitamos a las 6 de la tarde del domingo. Comparta, hermano, estas predicaciones. Los hermanos, yo los voy a publicar por YouTube también. Suscríbase. Alabado sea Él. Me puede seguir también. Cada vez que subamos una predicación le va a aparecer a usted. Entonces el Dios de paz les bendiga y les guarde. Dios les bendiga.